sido el movimiento de todo este pueblo que generoso no quiso dejar en la cárcel a los ciudadanos que todos los días veía en la calle. Pero aquí no se terminó el asunto. Han salido unos y quedan otros. Y este pueblo generoso no va a decir que se conforma con uno, sino que quiere a todos. Somos historiadores, pero especialmente trabajamos con memorias. Y trabajamos con distintas temporalidades. Estamos entre el acontecimiento, un hecho puntual, como puede ser la masacre o como puede ser la pueblada de Trelew, pero también inscribimos nuestras investigaciones en la larga duración. Algunos de los documentos que aluden a Mario Abel Amaya tienen que ver con la articulación entre el acervo documental con el que contamos en el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales, el INSIS, el Archivo Provincial por la Memoria, la Filmoteca de la Universidad de Córdoba, pero esencialmente con la colaboración y la idea de equipo con la que trabajamos. Digo, he recibido documentos que claramente consignan que a Mario Amaya no lo persiguieron a partir de lo que pasó en el aeropuerto el 15 de agosto de 1972. Ya el 5 de noviembre de 1968 hay una oficina de la Marina que está solicitando y produciendo información documental en torno a Abel Amaya. Este informe lo responden el 9 de enero de 1969. Estos documentos, los que prueban esta intervención, son parte del archivo documental de la Prefectura Nacional Argentina, que está alojado en la Comisión Provincial por la Memoria, en el archivo de la DITBA en la provincia de Buenos Aires. En el mismo sentido, el 29 de septiembre de 1971 hubo una reunión en la base Almirante Sar en la que participó el jefe de batallón de infantería de Marina número 4, representantes del Distrito Militar de Chubut. Había representación de la Policía Federal, representantes del Penal de Rawson y de la Oficialidad de Inteligencia de la Marina de Guerra. Había gente de Gendarmería, había representantes de la Policía Provincial. Es decir, toda la comunidad informativa estaba reunida para ver y para evaluar la peligrosidad de Mario Abel Amaya. En este sentido, desde la CIDE habían proporcionado documentos, informes sobre la inminente liberación de los presos políticos. Y en este sentido, el Servicio Penitenciario Federal les proporcionaba no solo la ficha de cada uno de los presos políticos, sino también información de cada uno de aquellos que estaban autorizados a visitar a los presos políticos. En el mismo acto, y para darnos cuenta de lo que Mario Abel Amaya representaba, decidieron constituir una comisión permanente de efectivos que lo siguieran todo el tiempo a Amaya. Insisto, estamos hablando en 1971. El grupo que lo iba a seguir todo el tiempo iba a estar constituido por 2 miembros de la base Almirante Sar, 2 miembros del Distrito Militar y 2 miembros de la Policía de la provincia. Es interesante porque la evaluación va a continuar todos los martes. Lo traen a mi compañero acá en los últimos días del mes de marzo del 72. Yo, que también era militante política, me tengo que venir a vivir acá al sur, a Trelew. Y a todo esto había que sumarle lo que no sucedió en ningún otro lugar del país: la constitución de esa comisión de solidaridad con los presos políticos, que fue única en el país, ¿no? Fue el único lugar donde
donde se produjo. Y de modo que a través de eso, junto con Mario, con el doctor Romero, socio de Mario, teníamos una vinculación constante, cotidiana. Mario se había constituido en mi protector, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Me consigue trabajo en una fábrica textil. En ese momento había un parque industrial muy importante acá, sobre todo desde lo textil. Y bueno, entro a trabajar en esa fábrica en la parte administrativa y trabajábamos solamente la gerenta y yo en la parte administrativa. ¿Por qué lo recuerdo? Porque parada frente a la foto de Humberto, la gerenta de la fábrica me permite los días jueves, es decir, ella los días jueves me mandaba una camioneta que me permitía llevar a mi hijo hasta la cárcel. Yo se lo dejaba al padre y a la tarde lo iba a buscar. Es decir, mi hijo había nacido con su papá estando detenido y fue la oportunidad que tuvo él y Humberto de poder convivir esas pocas horas todos los días jueves. Bueno, él pudo paternar esas horas. Y fue también debido a Mario, porque ese trabajo con esa persona, con esa gerenta, lo gestionó Mario y seguramente él debería tener algún antecedente de la gerenta que a lo mejor iba a permitir esto. Lo conocí en el Colegio Nacional. Él había sido siempre un chico asmático. En consecuencia, no era de salir a jugar a la pelota como nosotros. Siempre se arrimaba a algún círculo. Y entonces se había hecho curioso de la vida de todo el mundo, digamos. Y por eso era muy amigo de todas las chicas y de los grupos. Muchas gracias, Virginia, por recibirnos en tu casa. Y bueno, te convocábamos porque conocemos de tu vínculo con el doctor Mario Abelamaya y, digamos, una experiencia y una relación que se proyectó desde que eras estudiante secundaria, así que nos gustaría registrar tus recuerdos de él. Sí, es un placer para mí poder hablar del petizo. Nosotros le decíamos el petizo Amaya. Yo lo conocí, tenía 16 años, estaba en el Colegio Nacional de Trelew. Y después, cuando él fue electo diputado, yo justo vine a estudiar acá a Buenos Aires y empecé a trabajar con él, a militar con él. Él fue el que me ingresó a la política y realmente yo lo quería muchísimo a Mario. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A Mario lo conocí cuando estaba noviando, por un lado cuando yo estaba noviando, que ahí me enteré que era primo de Cotú. Me acuerdo de ir a bailar y encontrarlo allá en Achalá y en los lugares bailables, viste, que estaba siempre dando vuelta el Mario. Y después lo conocí en el Colegio Nacional, porque éramos compañeros. Por ahí nos encontrábamos según los horarios que tenía cada uno. Por ahí había días que ni nos veíamos. Era una persona muy sencilla, muy callado, era muy tranquilo, de pocas palabras. Los chicos en el colegio lo querían mucho, los alumnos que él tenía en su clase de... ¿cómo se llama? Una materia cívica seguro que enseñaba, no me acuerdo yo ahora. Pero sí, tenía buena relación con los chicos y era una persona tranquila. En el colegio pasaba desapercibido. Daba sus clases y se iba. Venía a comer a casa, pero nunca se hablaba de política. No era pesado con la política así, en familia, digamos. En términos políticos, ¿cuál era el debate o qué era lo que él les proponía? No, él planteaba la militancia, estaba muy cerca de la juventud radical, permanentemente estaba con nosotros, trabajaba con nosotros, y bueno, me acuerdo el primer aniversario del 22 de agosto, él habló en la Plaza del Congreso, en el acto, conmemorando el 22 de agosto. Militábamos, él iba a hablar a los distintos comités, yo a veces lo acompañaba, otras veces no, pero tenía una actividad muy importante, sobre todo con la gente de izquierda. ¿Y vos te acordás si tuvo oportunidad de ir a Chile después del golpe contra Allende? Vos sabés que no me acuerdo. De eso no me acuerdo. Sí sé que estuvo en Cuba y en Cuba Fidel le había regalado una guayabera. Y entonces él era de River, entonces cuando íbamos a la cancha, él se ponía la guayabera porque decía que si iba sin guayabera, River perdía. Entonces hacía un frío de órdago, pero él andaba con la guayabera de Fidel. ¿Y ustedes le preguntaron qué había visto, cuál era su impresión de la Revolución Cubana? Obviamente había simpatía, pero años... No, él era partidario de Fidel Castro, él hablaba sobre la revolución con mucho orgullo, ¿no? Y hablaba con mucho orgullo de sus charlas con Fidel. Ahora, la opción de las armas, ¿estaba en su horizonte tomar las armas para alcanzar el poder? No, no creo. Eso, él andaba armado por las amenazas que tenía. Permanentemente lo amenazaban y él andaba armado, pero no específicamente a tomar las armas.
Abel llegó a la escuela y había sido dejado cesante. Y le pidió a María Elisa García, que era la rectora o la vice en ese momento, que le permitiera ir a dar clase. Y ella le dijo, haga de cuenta que no nos vimos. Era la última etapa de Abel. Así que dio esa clase y se fue. Para nosotros recordar a Mario Amaya siempre fue muy importante, sobre todo para quienes empezamos a militar en las postrimerías de la dictadura militar, ya que por un lado significaba un modelo, digamos, a seguir, ¿no? En función de sus convicciones e ideales, ¿no es cierto?, que tenían que ver, por un lado, con la defensa irrestricta, digamos, del derecho a poder pensar libremente. Es cierto que, digamos, Mario Amaya representó también un modelo en cuanto a cuáles debían ser las pautas que se debían seguir con respecto a las políticas, con respecto a los derechos humanos desde el gobierno que surgió después de las elecciones de 1983 a cargo de Alfonsín debía llevar adelante, que tenía que ver básicamente con la utilización de instrumentos, digamos, judiciales, digamos, para la sanción de los delitos los delitos aberrantes que se habían cometido durante la dictadura, ¿no es cierto? Y en eso creo que Mario Amaya había sido un ejemplo que para nosotros era muy valorado. Si bien fue juicios que se llevaron a cabo y que las dos víctimas fueron Mario Abel Amaya y Solari Irigoyen, es un desprendimiento de una causa que se la denomina 500, pero que su contenido es las torturas que se produjeron en la Unidad 6 de Rawson desde el golpe de Estado de 1976 hasta 1982. Esa causa está elevada a juicio, todavía no se ha realizado el mismo, pero en el juicio donde las víctimas fueron Amaya y Solari Irigoyen, tuvimos la posibilidad de escuchar a un montón de testigos que fueron víctimas justamente de esta otra causa que todavía no se ha llevado a cabo el juicio. Entonces ahí tuvimos un panorama muy acabado de todo ese periodo en el Instituto U6 de Rawson, y bueno, desde ese punto de vista obviamente que se pudo reconstruir toda esa etapa, y también evidentemente surgieron un montón de situaciones referidas a lo que ocurría en el país en esos años y anteriores a esos años. Hubo mucha conformidad de todos los ciudadanos que siguieron el juicio con el fallo que se dictó. Habíamos logrado, después de tanto tiempo, un resultado que, amén del trabajo, creíamos y creemos que fue justo, ¿no? Muy sistemático de espionaje y seguimiento que entre Leu se hizo muy transparente. Para nosotros, para los familiares, para los presos y presas políticas, fue imprescindible, fue uno de los imprescindibles. De aquellos personajes que son necesarios rescatar y releer, digamos, para poder seguir manteniendo viva la llama, digamos, de un radicalismo vinculado con las grandes causas populares, nacionales y populares. Entendimos que a Mario Abel Amaya no se le había dado el lugar desde
abogado, defensor de derechos humanos y tan comprometido en ese entonces en lo que era el Colegio de Abogados o en cualquier organismo de la zona. Me parece que aún en eso estamos en falta como sociedad. Siempre Argentina, en el desenvolvimiento de su devenir histórico, sufrió marchas y contramarchas. El 25 de mayo, cuando asumieron las nuevas autoridades, nosotros asistimos esperanzados al acto. Asistimos esperanzados porque vimos en el proceso que se iniciaba, un proceso en el que el pueblo era protagonista y que precisamente estábamos dentro del aspecto positivo de nuestra historia. No era nuestro triunfo, el triunfo radical, pero era el triunfo del pueblo, en que el pueblo alcanzaba un protagonismo que lo podía llevar a consolidar la liberación nacional, a obtener la liberación nacional. Así, esto lo sentimos porque advertimos ciertas medidas que calificamos como altamente positivas. La derogación de la ley represiva, de todas las leyes represivas, la vuelta a que el pueblo se sintiera dueño o forjador de su destino. No ignorábamos que existía convulsión, de que indudablemente que faltaba caminar mucho, pero aún esa convulsión, aún todos los peligros que estaban acechando, pensamos que quedaban de lado ante la circunstancia y ante la posibilidad que al consagrarse una nueva forma, al permitir al pueblo él por sí asumir el rol y el contralor de un proceso en el que él es destinatario, iba a tener absolutamente la posibilidad. Las libertades y el ejercicio de esas libertades iban a permitir consolidar la liberación nacional por el pueblo como único protagonista. Pero a poco de andar nos encontramos con que se fueron repitiendo medidas que eliminaban ese protagonismo, que se fueron reimplantando diversas disposiciones que nada tenían que ver con el proceso de liberación. Creemos que esta reforma al Código Penal, el reimplantar en muchos casos las disposiciones que fueron derogadas el 25 de mayo, no es sino una contramarcha. Estamos frente a otro proceso reversivo de la historia. Luche, luche, luche.